Imagínate por un momento que estás caminando a través de un desierto interminable. El sol abrasador golpea tu cabeza, tus fuerzas se agotan y, a lo lejos, crees ver una sombra, un refugio, una presencia. Gritas con todas tus fuerzas pidiendo ayuda, pero lo único que recibes de vuelta es el eco de tu propia voz y un silencio absoluto, denso, casi doloroso. Esta sensación de desolación no es solo física, es el reflejo exacto de lo que siente el alma cuando, en medio de la enfermedad, la ruina económica o la pérdida de un ser querido, dobla las rodillas para orar y siente que el cielo está hecho de hierro. Que Dios, aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, de repente ha cerrado las puertas y se ha quedado mudo. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que tus oraciones no pasan del techo de tu habitación? ¿Has sentido esa angustia punzante de preguntarte si realmente Dios te está ignorando, o peor aún, si se ha olvidado de ti? Si estás pasando por esto ahora mismo, lo primero que debes saber es que no estás solo y, lo más importante, que no eres un mal cristiano por sentirte así. Hoy vamos a entrar en la celda de uno de los santos más extraordinarios de la historia, un hombre que llevó en su propia carne las llagas de Cristo y que, a pesar de sus milagros asombrosos, vivió décadas sumergido en ese mismo silencio que hoy te atormenta a ti, el Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío no era un extraño al sufrimiento. Él sabía lo que era rogar por una señal y recibir solo oscuridad. Pero en esa oscuridad, él descubrió un secreto que hoy quiero revelarte. Un misterio oculto detrás del silencio divino que cambiará por completo la forma en que ves tus problemas. Porque lo que tú interpretas como abandono, el Padre Pío lo llamaba la caricia más profunda de Dios. Lo que tú sientes como un vacío insoportable, es en realidad el momento de mayor actividad del Espíritu Santo en tu interior. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a desvelar qué es lo que Dios está haciendo realmente en tu vida mientras parece que te ignora. Vamos a entender por qué el Padre Pío decía que el silencio es la lengua de los fuertes y cómo puedes transformar tu angustia en una fortaleza inquebrantable. Este no es solo un video de historia religiosa, es un manual de supervivencia espiritual para todo aquel que se siente al borde de la desesperación. Te aseguro que, al finalizar este relato, no volverás a mirar tus momentos de soledad de la misma manera, porque descubrirás que el silencio de Dios no es ausencia, sino una presencia tan pura que nuestros sentidos humanos no alcanzan a percibirla. El Padre Pío solía decir que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. ¿Pero qué pasa cuando la llave parece no girar? ¿Qué sucede cuando el maestro guarda silencio mientras la tormenta amenaza con hundir tu barca? Quédate conmigo, porque vamos a descifrar el código del silencio divino a través de los ojos de un santo que lo vivió todo. Antes de profundizar en el misterio de su propia noche oscura, detente un segundo y respira. Mira tu situación actual, ese problema que te quita el sueño. ¿Alguna vez te has preguntado si ese silencio que tanto te duele no es un castigo, sino la preparación para algo tan grande que tu mente aún no puede procesar? ¿Estás listo para descubrir qué es lo que Dios está operando en tu alma en este preciso instante de vacío? Existe un mito peligroso, una imagen edulcorada que nos hemos formado de los santos, y especialmente, del Padre Pío. A menudo lo imaginamos caminando por los pasillos de San Giovanni Rotondo en un estado constante de éxtasis celestial, envuelto en una nube de incienso y luz divina, con una sonrisa imperturbable y el corazón rebosante de certezas. Creemos que, porque tenía los estigmas y realizaba milagros incomprensibles para la ciencia, vivía en una conexión directa y sin interferencias con el Creador, como si tuviera un teléfono rojo con el cielo que nunca dejaba de sonar. Pero la realidad histórica, cruda y documentada, es radicalmente distinta y mucho más desgarradora. Lo que la mayoría ignora es que el hombre que leía las conciencias de los demás y profetizaba el futuro, vivía a menudo sumergido en una niebla espesa, incapaz de ver su propio estado de gracia. Para entender tu propio silencio, debes mirar el abismo al que se asomó el Padre Pío. Los historiadores y teólogos que han analizado las miles de cartas que escribió a sus directores espirituales, el Padre Benedetto y el Padre Agostino, se han encontrado con confesiones que hielan la sangre. No eran cartas de consuelo místico, eran gritos de auxilio de un alma que se sentía náufraga. En una de sus correspondencias más conmovedoras de 1915, años antes incluso de recibir los estigmas visibles, Pío escribía: «Me veo a mí mismo como un desgraciado, un juguete de Satanás, olvidado por todos y, lo que es más terrible, olvidado por aquel que es mi todo». Detente un momento a procesar esto. El hombre que la Iglesia elevaría a los altares se sentía, en su intimidad, un juguete del demonio, rechazado por Dios. Este fenómeno no fue una crisis de fe de un fin de semana. Fue un estado prolongado que los místicos llaman la noche oscura del alma. Mientras miles de peregrinos viajaban días enteros solo para tocar el borde de su hábito, esperando que una chispa de su santidad los curara.
El padre Pío regresaba a su celda por la noche y se enfrentaba a un muro de silencio. Él curaba a los demás, pero no podía sentir la cura en sí mismo. Absolvía los pecados de los penitentes con una autoridad divina, pero en su corazón temía constantemente haber perdido la gracia de Dios. Él describía esta sensación como estar suspendido en el vacío, sin tierra firme bajo los pies y sin cielo sobre la cabeza. La ironía divina era brutal. El canal de gracia para el mundo se sentía seco por dentro. ¿Por qué es esto vital para ti hoy? Porque destruye la mentira de que el silencio de Dios es señal de que has hecho algo mal. El padre Pío no estaba siendo castigado por pecados ocultos, estaba siendo purificado. Pero mientras pasaba por el fuego, él no veía la purificación, solo sentía el ardor. Hubo momentos en los que la angustia espiritual era tan intensa que superaba el dolor físico de las 5 heridas abiertas en su cuerpo. Él llegó a confesar que, si no fuera por la obediencia a sus superiores y la fuerza sobrenatural que lo sostenía sin él saberlo, habría muerto de pena al sentir que Jesús le había dado la espalda. Imagina la fortaleza mental necesaria para levantarse cada madrugada a las 4 de la mañana, celebrar misa y confesar durante 12 o 15 horas, todo ello sintiendo que hablas con un Dios que ha decidido no responderte. Eso no es solo fe, es un heroísmo que roza lo sobrehumano. El demonio, aprovechando este silencio de Dios, atacaba la mente del padre Pío con una crueldad calculadora. Le susurraba que sus sufrimientos eran inútiles, que Dios se había cansado de él, que toda su vida era una farsa. Y aquí está la clave, el silencio de Dios no era vacío, era un escudo. Dios retiró su consuelo sensible, esa sensación bonita de paz y alegría, para obligar al padre Pío a amarle no por los regalos, sino por el dador. Dios estaba forjando en el fuego del silencio a un guerrero capaz de arrebatar miles de almas al infierno. Y para eso, necesitaba un instrumento que no dependiera de sentirse bien para actuar bien. El padre Pío tuvo que aprender a caminar en la más absoluta oscuridad, guiado únicamente por la brújula de la obediencia y la fe desnuda. Si el padre Pío, siendo quien era, tuvo que atravesar este desierto árido donde ni siquiera la oración traía alivio, ¿por qué nos sorprendemos nosotros cuando entramos en el valle de sombras? Su vida es la prueba irrefutable de que la cercanía de Dios no se mide por la intensidad de nuestras emociones. Puedes estar en el punto más alto de santidad y sentirte en el punto más bajo de soledad. La realidad de tu alma no siempre coincide con la realidad de tus sentimientos. El silencio no significaba que Dios se hubiera ido, significaba que Dios estaba operando en un nivel tan profundo, tan nuclear en el alma de Pío, que los sentidos humanos quedaron cegados por el exceso de luz, no por la falta de ella. Al mirar este retrato crudo de la vida interior del santo, es inevitable que surjan preguntas incómodas sobre nuestra propia experiencia religiosa. ¿Cuántas veces has confundido la falta de emociones bonitas con la ausencia de Dios? Si el padre Pío se sintió rechazado siendo un santo, ¿es posible que tu sentimiento de soledad sea en realidad un signo de que Dios te está tomando en serio y ha comenzado a trabajar en las profundidades de tu ser? ¿Podría ser que ese silencio que tanto odias sea el preludio de tu mayor transformación espiritual? Ahora que hemos visto que incluso un gigante espiritual como el padre Pío caminó por este valle de sombras, debemos dar el paso más difícil pero más liberador, entender el porqué. ¿Por qué un Dios que es amor permite que sus hijos se sientan abandonados? La respuesta que el padre Pío descubrió a través de su propio Calvario es una de las lecciones más profundas de la mística cristiana, y para comprenderla, debemos cambiar la imagen que tenemos de Dios. A menudo imaginamos a Dios como un abuelo complaciente que solo quiere darnos dulces, pero el padre Pío nos enseña que, en los momentos de silencio, Dios actúa como un cirujano jefe en medio de una operación de vida o muerte. Pian solo detenidament. Cuando entras en un quirófano para una cirugía delicada, ¿qué es lo que reina en la sala? El silencio. El cirujano no charla, no bromea y no te consuela con palabras dulces mientras tiene el bisturí en la mano, cortando tejidos cerca de órganos vitales. Él necesita una concentración absoluta porque lo que está haciendo es demasiado importante para distraerse con ruidos. En ese momento, el cirujano puede parecer frío, distante, incluso cruel al infligir cortes en tu cuerpo, pero cada movimiento de su mano, cada corte doloroso, está guiado por un deseo inquebrantable de salvarte la vida. Si el cirujano se detuviera a consolarte cada vez que el cuerpo reacciona, la operación fracasaría. El silencio del cirujano no es ausencia de interés, es la prueba máxima de su compromiso con tu curación. El padre Pío entendió que el alma humana, a menudo sin saberlo, está enferma de un cáncer espiritual muy agresivo, el ego, el amor propio desordenado y el orgullo. Nos acercamos a Dios no por quién es Él, sino por lo bien que nos hace sentir. Buscamos el subidón espiritual, la paz instantánea, el milagro rápido. Nos volvemos,
en palabras de los místicos, golosos espirituales. Queremos los dulces de Dios, pero no al Dios de los dulces. Y aquí es donde el divino cirujano interviene. Para curarnos de este amor interesado y mercenario, Él debe aplicar la anestesia de los sentidos. Debe retirar todo consuelo, toda sensación agradable, todo sentimiento de su presencia. Nos pone sobre la mesa de operaciones y comienza a extirpar nuestros apegos más profundos. Durante este proceso, tú gritas, Señor, ¿dónde estás? Y Él guarda silencio porque está ocupado extirpando la raíz de tu orgullo. Él está cortando los lazos que te atan al mundo y a ti mismo para que puedas atarte solo a Él. El Padre Pío explicaba a sus hijos espirituales que este estado es doloroso porque estamos siendo purificados. El hombre viejo está muriendo para que el hombre nuevo pueda nacer. Y la muerte del ego nunca es placentera, es una agonía. Pero es una agonía que lleva a la vida. El Padre Pío solía usar una analogía impactante. Decía que el trigo debe ser triturado, molido y amasado para convertirse en pan. Si el grano de trigo pudiera hablar mientras es molido, seguramente gritaría que está siendo destruido, que el molinero lo odia. Pero el molinero sabe que solo a través de esa destrucción el trigo puede convertirse en algo mucho más noble. El silencio de Dios, por tanto, tiene una función específica: transformar tu fe de leche en fe sólida. Cuando sientes a Dios, cuando todo va bien y las oraciones son respondidas al instante, es fácil creer. Cualquiera cree así. Pero creer cuando el cielo está cerrado, amar cuando solo recibe silencio, confiar cuando todo indica que deberías huir, eso es fe pura. Eso es oro refinado en el fuego. El Padre Pío insistía en que el amor que nace en el sufrimiento y en la aridez es mucho más valioso a los ojos de Dios que el amor que nace en la alegría, porque el amor en el sufrimiento es desinteresado. Ya no amas a Dios por lo que te da, lo amas a pesar de que no te da nada sensible. Lo amas por Él mismo. Este es el punto de inflexión en tu vida espiritual. Dios te ha quitado el juguete del consuelo sensible para ver si todavía quieres al Padre. Es la transición de ser un niño caprichoso a ser un hijo maduro. El Padre Pío vivió esto durante años para poder cargar con los pecados de otros. Él sabía que para ser un otro Cristo, tenía que subir a la cruz, y en la cruz, Jesús también experimentó el silencio del Padre cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si el propio Hijo de Dios pasó por el silencio del Padre para completar la redención, ¿quiénes somos nosotros para exigir un camino lleno de luces y fuegos artificiales? Comprender que Dios está operando en tu alma cambia el miedo por reverencia. Dejas de ver el silencio como un vacío aterrador y empiezas a verlo como un recinto sagrado donde se está llevando a cabo una obra maestra. No sientes su mano, pero la obra avanza. No escuchas su voz, pero su voluntad se cumple. El dolor que sientes no es el dolor de la muerte, es el dolor del parto de tu verdadera identidad espiritual. Dios está rompiendo el caparazón duro de tu corazón para que pueda entrar más luz, pero para romperlo, a veces debe golpear fuerte. El Padre Pío nos invita a quedarnos quietos en la mesa de operaciones, a no intentar bajarnos, a confiar en las manos del cirujano aunque sus ojos parezcan no mirarnos. Porque al final de la operación, cuando la anestesia del silencio pase, despertaremos con un corazón nuevo, capaz de amar como Él ama. Una vez que hemos comprendido que el silencio es el quirófano de Dios, surge un problema práctico y urgente: nosotros somos pacientes muy difíciles. En lugar de quedarnos quietos en la mesa de operaciones dejando que el divino cirujano haga su trabajo, reaccionamos con pánico, pataleamos y, a menudo, arrancamos los puntos de sutura antes de que la herida sane. El Padre Pío, como experto director de almas, identificó patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez en las personas que atraviesan la aridez espiritual. Él vio cómo muchas almas prometedoras fracasaban en esta prueba no porque Dios las abandonara, sino porque ellas no sabían cómo comportarse dentro del silencio. Existen 3 errores capitales, 3 trampas mortales en las que casi todos caemos cuando el cielo se calla, y reconocerlas es la diferencia entre salir fortalecido de la prueba o salir destruido. El primer error, y quizás el más corrosivo, es creer que el silencio es un castigo judicial. Nuestra mente humana funciona con una lógica de transacción simple: si hago el bien, recibo premios; si hago el mal, recibo castigos. Por lo tanto, cuando Dios deja de hablarnos o de hacernos sentir bien, nuestra primera conclusión automática es: ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios está enfadado conmigo? El demonio, que es un teólogo astuto y malicioso, aprovecha esta inseguridad para inyectar el veneno de la desesperanza. Te susurra que tus pecados pasados no fueron perdonados, que eres un hipócrita y que Dios finalmente se ha cansado de tu mediocridad. El Padre Pío luchó ferozmente contra esta mentira en sus cartas.
Él enseñaba una distinción crucial. El sufrimiento que viene del pecado trae inquietud, amargura y rebelión, pero el sufrimiento que viene de la purificación, el silencio de Dios, trae, en el fondo, un deseo de amar más, aunque duela. Si tú examinas tu conciencia honestamente y no encuentras un pecado mortal grave al que te estés aferrando, entonces ese silencio no es castigo. No es la ira de un juez, es el celo de un alfarero. Pensar que Dios te está castigando cuando en realidad te está perfeccionando es un insulto a su amor. Es como si un hijo pensara que su padre lo odia porque le está obligando a estudiar para un examen difícil. El Padre Pío nos advierte: no confundas la disciplina de un padre que quiere hacerte santo con la condena de un juez que quiere destruirte. El segundo error es la huida hacia el ruido. Cuando el silencio interior se vuelve insoportable, el ser humano moderno tiene una reacción instintiva: buscar distracción. Nos aterra estar a solas con nosotros mismos y con ese Dios mudo. Entonces, llenamos el vacío. Encendemos la televisión, revisamos el celular compulsivamente, llamamos a amigos para quejarnos durante horas, buscamos consuelo en la comida, en la bebida o en placeres vacíos. Intentamos tapar el silencio de Dios con el ruido del mundo. El Padre Pío era extremadamente severo con esto. Él llamaba a la necesidad de recogimiento. Sabía que si el alma se desparrama hacia afuera buscando consuelo en las criaturas, se vuelve incapaz de recibir la operación de Dios. Imagina que el cirujano está tratando de operar tu corazón, pero tú no paras de moverte, de hablar por teléfono y de intentar levantarte de la camilla. Es imposible trabajar así. Al buscar ruido para no sentir la soledad, lo único que logramos es prolongar la prueba. Dios espera en el silencio, y si nosotros corremos hacia el ruido, simplemente nos desencuentramos. El Padre Pío enseñaba que debemos tener el coraje de sentarnos en nuestra habitación, mirar al vacío y decir: aquí estoy, Señor. Aunque no digas nada, no me iré a buscar consuelos baratos en otro lado. Soportar el silencio sin evadirse es un acto de valentía espiritual. El tercer error es el más trágico de todos: dejar de rezar. Esta es la victoria final del enemigo. La lógica humana nos dice: si rezo y no siento nada, si pido y no recibo, entonces rezar es una pérdida de tiempo. Es hablar con la pared. Y poco a poco, la oración disminuye. Primero dejamos el rosario, luego acortamos la meditación, y finalmente, nos limitamos a un Padre Nuestro rápido antes de dormir, o a nada. El Padre Pío consideraba esto un suicidio espiritual. Su consejo era contundente y paradójico: reza, aunque reces mal. Él sabía que la oración que se hace en medio de la sequedad espiritual tiene un valor infinito, mucho mayor que la oración que se hace cuando todo es bonito y fácil. ¿Por qué? Porque cuando rezas sintiendo a Dios, recibes tu paga, el consuelo. Pero cuando rezas en el silencio, cuando te cuesta, cuando te aburres y aún así te mantienes de rodillas por pura fidelidad, le estás dando a Dios un regalo puro. No lo haces por lo que recibes, sino por quién es Él. El santo de Pietrelcina insistía: no dejes la oración por el hecho de que no sacas ningún gusto de ella. Al contrario, es entonces cuando más fruto da. Dejar de rezar porque Dios no responde como queremos es un chantaje infantil. Es decirle a Dios: o me das lo que quiero, o no te hablo. El Padre Pío nos invita a la madurez de un soldado que sigue marchando bajo la lluvia y el barro, no porque le guste, sino porque es leal a su rey. Si dejas de rezar en el silencio, cortas el único cordón umbilical que te mantiene vivo durante la operación. La oración árida, distraída y dolorosa es, a los ojos del Padre Pío, la oración de los valientes. Entonces, ¿cómo actuamos cuando la oscuridad es total? ¿Qué hacemos un martes por la mañana cuando el alma pesa toneladas y el cielo parece vacío? El Padre Pío no nos dejó indefensos. Nos entregó una brújula precisa para navegar la tormenta sin naufragar. No es una teoría compleja, es una práctica de supervivencia espiritual basada en 3 pilares inquebrantables. La primera clave es el abandono heroico. Cuidado, no confundas esto con la resignación del perdedor que dice no hay nada que hacer. El abandono del que hablaba el Padre Pío es un acto de voluntad feroz y activo. Cuando él sufría el silencio, no malgastaba energías preguntando por qué, en cambio, se arrojaba en los brazos de la divina voluntad. La técnica es dejar de luchar contra la realidad de tu prueba. Tienes que llegar al punto de decirle a Dios: Señor, no entiendo nada, no veo el camino y me duele el alma, pero te firmo un cheque en blanco. Haz conmigo lo que quieras. Este acto de rendición total es lo que desbloquea la gracia. Mientras sigas peleando contra tu situación, el divino cirujano no puede operar. El abandono es la anestesia que permite a Dios trabajar en lo profundo.
El segundo refugio innegociable es la Eucaristía. Para el Padre Pío, el sagrario no era un símbolo religioso, era la única realidad sólida en un mundo de sombras cambiantes. Él enseñaba que cuando tus sentimientos te traicionan y te gritan que estás solo, la Eucaristía es el ancla física, el Dios tocable, que desmiente tus miedos. En el silencio, no vayas a misa esperando sentir mariposas en el estómago. Ve como quien va a una transfusión de sangre vital. Aunque no sientas nada al comulgar, la gracia entra en ti y te sostiene. El Padre Pío se arrastraba al altar con fiebre, dolor y oscuridad interior, sabiendo que ese pedazo de pan era el combustible para sobrevivir un día más. En la aridez, la comunión no es un premio para los perfectos, es la medicina de urgencia para los heridos. Finalmente, la paciencia activa. Seguramente has escuchado su frase más famosa: ora, espera y no te preocupes. Pero la hemos convertido en un eslogan barato. Para el Padre Pío, no preocuparse era una orden de batalla. La preocupación es inútil porque es una forma de ateísmo práctico. Es creer que tú tienes que solucionar con tu mente limitada lo que solo Dios puede arreglar en su eternidad. Esperar no es sentarse a ver pasar el tiempo, es mantenerse firme en la trinchera mientras caen las bombas, confiando ciegamente en que el general sabe cuándo enviar los refuerzos. El silencio tiene fecha de caducidad. Dios nunca llega tarde, y la paciencia es la virtud que nos permite mantener la lámpara encendida hasta que Él decida romper el silencio.